Bienvenido a este nuevo podcast donde aprenderás a sanar al niño interior. Para hablar de esto tenemos aquí a Joseph. Él es un especialista en tanatología, hipnoterapia y biodescodificación, con más de 25 años de experiencia estudiando el comportamiento humano. Bienvenido, Joseph. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Buen día para todos. Excelente. Para continuar, tengo una pregunta que es muy personal. He estado con ella durante mucho tiempo y cuando nos dijeron, Joseph nos va a acompañar esto, dije, ok. Adelante. ¿Qué son las heridas de la infancia? ¿Qué son las heridas de la infancia? Las heridas de la infancia te lo voy a poner de una forma práctica para que todos lo entendamos y todos en casita también lo puedan entender y comprender de una buena manera. Todos desde pequeños creemos en hadas, en duendes, en elfos, en Santa, y de esa misma forma también creímos todas esas programas que mamá, papá o nuestros seres cercanos nos empezaron a decir, como quédate callado, tú no vales, hazte para allá, retírate y muchas más. Entonces estos programas limitantes se nos van grabando en el subconsciente, en la infancia y en nuestra adultez nos empiezan a afectar o nos empiezan a hacer que nos comportemos de cierta forma que no es lo normal. Basando en esto, de repente hacemos como niños berrinches y efectivamente, como dices, nos callan o de repente nos castigan también y empezamos a normalizarlo. ¿A qué edad empezamos a hacer esto? Ok, mira, las heridas de la infancia se empiezan a grabar desde el vientre materno, pueden llegar hasta a la adolescencia entre los 10 y los 11 años aproximadamente. En la edad donde más se graban las heridas de la infancia o es una edad muy específica para las heridas, es a la edad de los 5 o 6 años en promedio. ¿Cómo aprendemos a normalizarlas? ¿Cómo aprendemos a normalizarlas? Como en esa etapa no tenemos la noción de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para nosotros todo es normal, todo es momentáneo, todo es pasajero. ¿Somos conscientes de ellas o no? No somos conscientes de ella, en lo más mínimo. Ningún ser humano a esa edad es consciente de lo que está pasando, pero sí de las vivencias que trae ese acontecimiento doloroso o traumático para ese niño o para esa niña. ¿Es la edad en la que yo puedo empezar a cambiar estos programas con los que voy creciendo? Qué buena pregunta acabas de hacer. No hay una edad para poder sanar. Puedes tener 10 años, puedes tener 15 años, puedes tener 40 o 80 años. Cualquier edad es buena para resignificar este dolor. ¿Y en qué momento me puedo dar cuenta que todo esto que estoy viviendo, que ya sean heridas, traumas, también están aquí para formarme, no solo como un castigo que de repente lo vemos o como sufrimiento? Ok, mira, en todo momento somos capaces de resignificar este dolor. En todo momento somos capaces de resignificar o de darle otro sentido a estas heridas. Lo más importante es que día con día nos hagamos conscientes de lo que estamos viviendo y que hemos normalizado y que no es ya normal en nuestra vida cotidiana. Por eso, en el transcurso del podcast, vamos a estar hablando sobre este tema para que la gente en casita pueda tener un poquito más de noción qué son estas heridas de la infancia. Si un niño sufrió la herida de abandono en la infancia, ¿cómo esta afecta en su edad adulta, en sus relaciones, en sus trabajos? Ok, ¿cómo afecta? Afecta, ejemplo, una herida de la infancia te hace una persona distante, desconfiada, que tengas muchas inseguridades, muchos miedos e incluso que generes apegos tanto a la pareja, al trabajo, a tu vida cotidiana, porque no quieres volver a ser abandonado. ¿Y los padres qué tienen que ver o cómo es que ellos nos forman en este tema? ¿Precisamente las heridas vienen de ellos o también de otros cuidadores que tenemos?
Las heridas vienen de todo nuestro círculo cercano como infante, como niño, pero especialmente sí vienen por parte de madre y padre. Aclarar que no lo hacen de manera consciente, muchas veces lo hacen de manera inconsciente, lo hacen de manera espontánea. Recordemos que ellos también traen heridas y traen huellas de abandono y traen situaciones que deben de sanar. No hay una persona que esté 100% sana mental y emocionalmente. Cuando una niña es abandonada, ¿qué sucede con ella específicamente cuando no tiene a papá en casa? Ok, cuando hay el abandono por parte del padre, normalmente lo que genera es una niña que va a buscar la aceptación o la aprobación en adultez de sus parejas o de las personas con las que se involucre. Ejemplo, si en algún momento, vamos a poner el ejemplo de que tú viviste un abandono por parte de papá, cuando llegue tu adultez, tu pareja, pues te vas a atar a él porque no quieres que se vaya, porque tú ya viviste ese dolor, esa situación caótica y conflictiva en tu infancia y va a generar mucha codependencia. Si papá estuvo presente, pero ¿cómo es que yo siento ese abandono? Digo, no necesariamente tiene que ser de presencia, sino también puede ser emocional. Claro, mira, recordemos que normalmente papá sale a trabajar. A lo mejor la forma de que él nos demuestra que nos quiere es yéndose a trabajar, generando ingresos, pero a lo mejor no es un papá presente que nos dé caricias, que nos dé abrazos, que nos entienda. Muy pocos papás lo llegan a hacer. Y cuando esto sucede, las menores, en este caso las niñas, empiezan a idealizar ese hombre y buscan un modelo a seguir, porque es lo que ellas conocen, un hombre así. Pero cuando yo digo que mi papá no se la pasa en casa, está fuera todo el tiempo, cuando yo sea adulta, quiero una pareja que sí esté presente. Ok, no, esto es de manera inconsciente. No eres consciente de lo que estás viviendo. Como viviste ya un papá que no está presente, que no está contigo en tu adultez, sí o sí vas a ser una persona que vas a buscar la codependencia. ¿Por qué? Porque no quieres volver a vivir lo que ya se vivió con papá, lo que ya se vivió en la infancia. Pero aún así lo repito. Vas a repetir ese patrón, vas a repetir este patrón. Por eso es bien importante, niñas, mujeres que tienen la huella de abandono bien marcada, que sí o sí resignifiquen el dolor de papá, resignifiquen la huella de abandono, que sanen esas heridas de la infancia, porque si no, van a atraer un papá exactamente como el que les tocó o completamente lo contrario. Te explico. Si tuviste un papá ausente, muy probablemente tu pareja tenga rasgos de papá. O todo lo contrario, si tu papá le gustaba el licor, cuando llegues a la adultez vas a tener una persona completamente serio, restringido, que no convive, aislado. El polo opuesto. Oye, esto es muy interesante. ¿Qué pasa con los niños cuando les exigimos de más? Ok, esto es una huella y esta es la huella de humillación. Cuando yo le exijo a un niño de más, soy un papá bien estricto, soy un papá que le exijo de más, que le exijo 10 y yo no admito 9 en mi casa y aquí es la perfección andante. ¿Qué crees? Que se genera una huella de humillación y cuando este crece con tantos traumas que el niño en su adultez o se vuelve una persona muy meticulosa, muy controlador, o de plano le vale cacahuate la vida y no respeta las reglas. ¿Y qué es lo más probable que suceda ahí? Que nos volvamos como muy exigentes, perfeccionistas, o de plano nos valga todo y Depende mucho las demás heridas de la infancia y las vivencias que este niño ha tenido, pero de ahí no sale. O te vuelves súper exigente o de plano rompes el molde y no sigues reglas. ¿cómo puedo dejar de culpar a mamá y a papá de todo esto que me está sucediendo? Ok, ¿cómo puedo dejar a culpar a mamá o a papá? Bien, entendamos que mi madre y mi padre no tuvieron una escuela de vida,
que ellos me están educando con las creencias que ellos tuvieron y con las herramientas que les dio la vida a ellos. Hay que enseñarnos a ver a nuestro padre y a nuestra madre con los ojos, con los lentes que ellos ven la vida. Muchas veces no sabemos que mamá o papá, la infancia que tuvieron, muchos de ellos fue demasiado difícil, muy compleja. Y obviamente nos están tratando de educar a lo que su conciencia, su sabiduría, paréntesis, les dio a entender. O sea, ellos hacen lo mejor por nosotros con lo que tienen y con lo que pueden. Lo dijiste de la forma correcta. Ellos hacen lo que pueden con lo que tienen y con lo que pueden, con lo que tienen a las manos. ¿Qué sucede con mamá y papá cuando nos lastiman? ¿Qué sucede con mamá y papá cuando nos lastiman? Normalmente papá y mamá no son conscientes, como lo hemos venido diciendo, de lo que está pasando. Sin embargo, llega un momento donde sí se sienten culpables de lo que ha pasado y de lo que hemos vivido. Obviamente somos un reflejo de su crianza y ellos se dan cuenta y muchas veces sí se preguntan, mamá sobre todo, qué hemos hecho mal o dónde me equivoqué o qué pudiera haber hecho mejor. Sin embargo, pues regresamos a lo mismo. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían a la mano. Hoy en día tenemos muchas herramientas, pero aún así, como mamás, sí, bueno, a mí en lo personal sí me pasa que luego me pregunto si soy una buena mamá, si estoy haciendo bien. ¿De dónde viene todo esto? Ok, creo que muchas mamás, y sobre todo aquí en Latinoamérica, se han hecho esta pregunta. ¿Soy suficiente? ¿He sido buena mamá? ¿Soy lo mejor para mis hijos? Y déjame decirte de una manera práctica que sí, eres lo mejor que le ha pasado a tus hijos. Pues no hay una guía, no hay no hay una guía donde se diga que eres buena mamá por hacer esto o donde se diga que eres mala mamá por hacer esto o el otro. Si bien estás creándolo a tus posibilidades, con tus herramientas, creo que cada día podemos ser mejor persona y podemos llevar una mejor crianza. Cuando tengo una hija que es muy desafiante, o sea, yo digo que ya le puse límites, ya la amenacé, ya le grité y ambas nos gritamos y nos dijimos, ay, ¿cómo podría yo manejar esa situación con esta adolescente? Ok, ¿cómo se puede trabajar con un adolescente que tiene esta situación de retar a la autoridad, de que su voz vale? Primero, antes que nada, es entender que es una persona que está herida, que está dolida y que está lastimada. Y hay que ponernos o tratar de ponernos en sus zapatos y entender que nos está hablando una herida. En realidad no es un enojo, es un reflejo de su ser. Como con el diálogo, con la conversación y muy importante, enseñarnos como papás a empezar a hacer trueques. Trueques de, ok, te entiendo mi amor que estás pasando por una situación dolorosa, pero yo puedo hacer esto por ti. Lo demás te toca a ti como mi hija o como mi familiar. Bueno, hay momentos en los que sí hablas con ellos, les dices lo que te está pasando, a veces hasta les cuentas experiencias tuyas de cómo te sucedió, pero aún así es este retar de repente hasta se te ponen al tú por tú y, o sea, ha llegado el momento en que yo he pensado, oye, sí me va a pegar. Claro, y hoy en la actualidad pasa mucho con las mamis en Latinoamérica, lo comentábamos, que tienen esa situación con muchos de los adolescentes. Aquí sí ya es importante acercarse directamente a una terapia donde las dos puedan llevar a cabo una reconciliación mutua y las dos deseen trabajar en este dolor. Pero sí es importante empezar con un diálogo. Aquí gana no quien más grita, sino quien es más maduro y puede llevar esta relación de un punto de problemas o de caos al punto donde las cosas sean más sanas y en armonía para todos. He escuchado mucho el que te dicen, a veces no es lo que hace la adolescente, el hijo o la pareja, no es un enojo en sí de ellos, o no es algo que tú en ese momento
lo que está haciendo él no es lo que en ese momento te hace enojar, sino es algo que ya traías y en ese momento simplemente se te está reflejando. Claro, mira, hay que entender que los adolescentes, sobre todo, son como si fueran, lo voy a poner de una manera práctica para entenderlo y comprenderlo, como si fueran una ollita de presión. Llega el punto donde tantas emociones y tantas situaciones caóticas y conflictivas que ellos han vivido que estallan, y normalmente lo hacen con los seres cercanos, que viene siendo papá o mamá. Aparte hay que entender que en la adolescencia su química, su cuerpo está evolucionando, está en una constante transformación. Sí, es importante tenerles paciencia, pero también es importante de tener un diálogo y una conversación más amena donde puedan entender y comprender que no es el adolescente enojado, es todas las emociones que trae guardadas desde incluso años atrás. Muy interesante este tema. Debería extender uno y hacerlo específicamente de Claro que sí, con adolescentes. gusto hacemos el capítulo número 2. Si yo ya me di cuenta de que tengo herida de abandono, humillación, ¿puedo tener qué son, 4 o 5 heridas? Se dice que son 5 heridas de la infancia. Unos más dicen que son 7 o son más. En realidad, sí puedes tener más de una herida de la infancia, incluso todos, absolutamente todos, mínimo tenemos una, y es la del abandono. Pues sí, esa no es excepción a la regla, todos. No hay excepción a la regla. Ejemplo, te lo pongo algo tan simple. Cuando un bebé nace, lo primero que hacen es aislarlo de mamá. En ese momento ya se generó una huella de abandono. ¿Ya? Yo no puedo determinar en qué momento él se va a sentir abandonado. No, mira, algo tan simple como hoy en Latinoamérica, que mamá y papá se tienen que salir a trabajar para tener una mejor calidad de vida y se salen los dos y no están en casa y los dejan con la abuelita o con un ser querido. El bebé puede interpretar, o ese niño, ese adolescente puede interpretar que mamá o papá no los quieren, que mamá o papá no les están brindando la atención necesaria, que mamá o papá los están abandonando, cuando la realidad, y muchas mamás no me dejarán mentir, es otra. Salen a conseguir el sustento de cada día. No se diga mamás solteras. Tienen una doble carga. Tienen una doble carga y una triple carga, porque hay que ser mamá, papá, el proveedor, y todavía hay que compensar las huellas y la atención a los niños, a los menores. Si quiero empezar a sanar, una sería ir a terapia. Ok, si quieres empezar a sanar, o si cualquier persona quiere empezar a sanar, es, número 1, darnos cuenta que hay algo que no encaja y que no hay que normalizarlo. Número 2 es hacernos conscientes que eso que no encaja me puede perjudicar en este momento o en un futuro a corto o mediano plazo. Número 3, ir a terapia. Pero número 4, y no menos importante, es enseñarnos a resignificar el dolor y entender y comprender que ni mamá, ni papá, ni las personas que nos educaron o nos criaron tienen la culpa de lo que están viviendo, ya que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron a la mano. He escuchado de muchas personas que suelen ir a terapia por X tema y dicen, siempre terminamos trabajando con mamá y papá. ¿Es importante sanar esa relación? ¿Es importante trabajar a mamá y a papá? Sí. De hecho, es uno de los pilares hoy en día para poder tener una relación sana, tanto con mamá, tanto con papá, pero también en mi vida cotidiana. Te pongo un ejemplo. Si yo no trabajo a mamá o a papá en terapia, puedo traer un dolorcito emocional ahí, y entonces yo no voy a disfrutar el café de la mañana o no voy a disfrutar mi relación de pareja, porque ese trauma o esa bronquita que yo llegué a tener hace 10, hace 20 años, hace 30 años con mamá o papá, me va a seguir afectando en mi día con día y no voy a tener una calidad de vida adecuada para mí. Sí, yo creo que mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron y estoy consciente de eso. Digo, sí, sé por lo que pasaron, todo lo que vivieron, y justifico el cómo se portaron conmigo. O sea, es como que digo, yo los tendría que perdonar por algo. Es que la realidad, y ya entrando en un tema más profundo, no tienes absolutamente nada que perdonarles.
Al contrario, todo que agradecerles. Porque bueno o malo, estás aquí vivito y coleando. Bueno o malo, te dieron vida, te dieron sustento, te dieron un techo. Ya queda de ti trabajar esas emociones. Muy probablemente tu mamá y tu papá no sean conscientes de cómo te sientes el día de hoy. Muy probablemente mamá y papá no sean conscientes de las huellas que dejaron en ti. Sin embargo, hay algo bien bonito que se llama la resignificación del dolor, o en psiconeurología se le conoce como la neuroplasticidad, que es donde el cerebro aprende de nuestras heridas, nuestras huellas y nuestro día a día a superar todos esos traumas y esas broncas emocionales que absolutamente todos traemos, pero también absolutamente todos podemos sanar. Sí, porque luego decimos, o sea, ya somos cuarentonas y todavía decimos, no, es que si mi papá hubiera actuado de tal manera, o sea, yo tendría una mejor vida, o si mi papá hubiera sido de esta forma o no me hubiera tratado así, o yo soy así porque me pegaba, me gritaba y nunca recibí un abrazo de él. Y queremos echarle toda la culpa a estas personas. Sí, de hecho es muy común decir yo soy porque mi papá me hizo así o yo soy así porque así nací. Y no, la verdad es que no. Si bien papá y mamá tuvieron mucho que ver en nuestras huellas de abandono, en nuestras 5 heridas de la infancia, no, como lo hemos venido hablando, no son conscientes. Número 2, es responsabilidad de cada uno de nosotros empezar a sanar todas esas bronquitas y todos esos problemitas mentales y emocionales que todos, absolutamente todos traemos. Esto es como aventarle la bolita de mis cargas a la persona de al lado. Cada quien nos debemos de hacer responsables de nuestra vida. O sea, hay una edad en la que yo tengo que hacerme responsable de mí, Claro. crearme a los papás que necesité quizá, o Mm, tener. Mira, no, la idea es, voy a hacer algo bien práctico. Tuviste un mamá y un papá ausente que no estuvieron contigo y no te dieron el amor que tú deseabas. Te tardas lo mismo en estarles reclamando porque no te atendieron, porque no te amaron, porque no te cuidaron, que hacerte cargo de ti. Mamá me dio esto y me dio esto y con esto me quedo de ellos, pero de mí, ¿qué estoy haciendo yo por mí? A partir de este momento, me rescato consciente e inconscientemente, en este caso, a esta niña herida, a esta niña dolida, la traigo al presente y a partir del día de hoy, yo soy responsable de esa niña dolida y herida de hace 8 años o cuando tenía 5 años. Ese es un ejemplo. Y me empiezo a ser responsable de mis emociones. Porque si no, me puedo llevar toda la vida y puedo llegar a tener 80 años y no sané absolutamente nada y le sigo echando la culpa a mamá y a papá, cuando ellos ya hicieron lo que pudieron. Y quizá ya ni siquiera están aquí para que yo los pueda seguir culpando por algo. Exacto, y muchas veces pasa que mamá y papá ya no están, ya trascendieron, ya están en otro plano. Y todavía nosotros seguimos bien aferrados a que mamá y papá me hizo. Enfócate mejor en sanar y en resignificar ese dolor. Y es posible, claro, por supuesto que es posible. ¿Es posible transformar esas heridas en poder? ¿Es posible llegar a transformar esas heridas en poder? Sí, lo acabo de decir. Hay algo llamado neuroplasticidad. Tus heridas, tus huellas y tu historia es tu mejor arma para tu presente, pero también para tu futuro. ¿Cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo lo puedes hacer? Paso número 1, entender y comprender que papá y mamá ya hicieron todo. Paso número 2, resignificar el dolor. Ya entendí que papá y mamá hicieron esto. Ahora me toca a mí hacerme cargo de mi vida. Y empiezo a trabajar en terapias y a lo mejor leo un libro y a lo mejor voy a una conferencia o a una charla. Y así sucesivamente. Claro, el camino no es fácil, pero tampoco imposible. Se puede sanar mucho, se puede sanar demasiado, al punto que en terapia seas la mejor madre para tus hijos y que no repitas los mismos patrones que mamá o papá traían. En ti está finalizar ese historia, ese estilo de vida y darles una mejor calidad de vida a los tuyos, a los que vienen después de ti. En todo en esto tiene un precio a pagar. O sea, mi precio a pagar aquí para hacer mi cambio de mentalidad,
pues es pagar terapia, comprarme un libro, es pues el tiempo de escuchar quizá un podcast, y pero también el no sanar también me conlleva un precio. Sí, pero hoy en día, benditas redes sociales, hoy en día ya todo lo podemos encontrar en redes. Hay miles de canales hoy en día en redes sociales donde te puedes meter y puedes ir aprendiendo día con día desde el celular que ya tienes a la mano, desde el internet que ya tienes contigo e ir aprendiendo y sanando poco a poco esas heridas. ¿Sí? Si ahorita no está en recurso de que a fuerzas tengo que ir a terapia, no, es más que nada entender y comprender que necesito hacerlo por mí, incluso con las herramientas que tenga a mi alcance. ¿Qué papel juega la mentalidad en todo esto? La mentalidad es bien importante porque acordémonos que la mentalidad es subjetiva, ¿sí? Y es importante no crear dragones o avatar donde no existen. Es importante entender que no porque me pasó algo soy la persona que más ha sufrido en el mundo, no. Hay miles de personas que han sufrido más que yo. Pero todo esto tiene que ver mucho con la mentalidad. Es un gran poder que tenemos a nuestra disposición. Nosotros decidimos cómo usarla, si a favor o en... Exactamente, exactamente. Nosotros decidimos cómo usar la mente, nosotros decidimos cómo quiero vivir cada día. Ejemplo, el día de hoy te levantas y agarra tu mente y tus pensamientos como si fuera el menú de tu día. ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar? ¿Cómo quieres amanecer en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Feliz, contento, alegre o encanijado? Así es la vida, así es el cerebro. Tú le dictas cómo te quieres sentir el día de hoy. Supongamos que hoy decidí que mentalmente voy a estar de buenas, todo me va a salir bien, y llega otra persona y dice o hace cualquier cosa y me molesta. ¿Cómo reacciono en ese Ok, momento? vamos a poner este ejemplo. El día de hoy amaneciste muy de buenas y de repente pasó algo completamente ajeno a ti y te hicieron encanijar y te hiciste el coraje de tu vida. ¿Cómo puedo resignificar ese dolor o cómo puedo cambiar? Número uno, entiendo que lo que esta persona está haciendo no habla de mí, habla de él. Habla de sus heridas y habla de sus vivencias. Número dos, trato de tranquilizarme, de relajarme, de inhalar y exhalar un par de veces. Trato de inhalar y exhalar un par de veces y trato de tranquilizarme, dejar pasar que no por un mal segundo voy a arruinar todo mi día, que no por un mal minuto voy a arruinar mi hora. Para Joseph, esta pregunta es para ti. ¿Hay alguna herida de la infancia que haya impactado tu vida de tal manera que digas, el día de hoy estoy trabajando en ella? ¿Y de qué manera lo haces? Sí, y esto es algo muy impactante. Como todos seres humanos, y lo acabo de mencionar, todos traemos huellas. En mi caso fue la herida de abandono. Como muchas mamás, tuvo que salir a trabajar, tuvo que salir a generar, tuvo que salir a conseguir el día con día. Y esto en su momento a mí me generó un caos. ¿Cómo lo trabajé? Como lo acabo de mencionar, ser conscientes de que las personas ya están haciendo lo más que pueden con lo que tienen. Y hoy, al contrario, agradezco haber tenido esas heridas, porque sin esas vivencias yo no sería quien soy el día de hoy. Pues eso es algo que yo creo que todos deberíamos de ser conscientes y en lugar de estar reclamando, de decir, ok, tengo estas heridas, las puedo trabajar de esta forma y de esta manera yo puedo ser una mejor persona. Sí, exacto, lo acabamos de mencionar. Me tardo lo mismo en estar como cuchillito de palo, como decimos aquí en México, restregándole a mamá y a papá lo que viví, lo que me hicieron, lo que sufrí con ellos, cuando puedo tardar lo mismo o menos en resignificar ese dolor y decir, gracias mamá por quien eres, por lo que me diste, gracias papá por lo que me diste, a partir de hoy yo me hago cargo de mi vida, sano lo que me duele, porque me duele a mí, no a ellos, y a partir de ese momento empiezo a resignificar mi vida y qué, quién
¿Quién quiero ser yo para mí? Pero también para los que vienen después de mí, para mis hijos, para mis nietos, para la gente que me rodea. ¿Voy a ser esa persona amargada que reclama por todo y de todo? ¿Voy a ser esa persona que ya resignificó el dolor, que ya resignificó los conflictos, los problemas y puede ser una mejor persona, puede ser una persona que vive en paz, en completa tranquilidad? Cuando eres consciente de todo esto y ya lo has trabajado, digo, hay patrones de comportamiento que sigues repitiendo y cómo vuelves a, ¿qué decir? Es que no sé cómo planteártelo ahí. Pues es como que vuelves a esa herida o a ese patrón y cómo vuelves a resignificar todo esto. Es importante entender que cuando hay una herida, se va a ver reflejada sí o sí en tu adultez y en tu comportamiento y en tu manera de ser. Sí o sí se va a ver reflejada. Pero también es importante entender que cuando yo sano una herida y la sano bien y la sano de a de veras, muy pocas veces vuelves a repetir esos patrones de conducta, vuelves a repetir esas heridas. ¿Por qué? Porque ya las sanaste. Vamos a ponerlo de una manera que nos puedan entender el público. Si yo traigo una herida y no me la atiendo, pues obviamente la herida va a seguir ahí y me va a seguir molestando y me va a seguir causando broncas y problemas de salud y clínicos, ¿sí? Pero si el día de hoy yo esa herida la sano, la atiendo, la curo, le pongo una bendita, le pongo una gasita, ¿qué va a pasar? Esa herida va a desaparecer. ¿Va a dejar huellas? Sí, pero va a desaparecer. En un futuro no tiene por qué volver a estar ahí, no tiene por qué volver a aparecer, no tiene por qué volver a doler. Desde tu filosofía personal, o sea, ¿esto sería trascender las heridas de la infancia? Esto sería trascender, resignificar las heridas de la infancia. Así es, le damos la vuelta a la página, hablándolo coloquialmente. Le estamos dando la vuelta a lo que estamos viviendo, ¿sí? Y en esa hoja en blanco yo escribo y redacto la vida que deseo para mí y también para los que me rodean. ¿Cómo podemos sanar las heridas de la infancia? Si no te cuento con los recursos, desde casa, ¿yo cómo podría empezar a sanar? Ok, qué buena pregunta acabas de hacer. Es importante entender que por medio de las redes sociales todos podemos sanar. Es más, si me lo permites, vamos a hacer una pequeña práctica para que todos desde casa empiecen a sanar esas heridas que todos traemos. Incluso te puede servir para cualquier situación conflictiva, problemática, el estrés del día con día, cualquier situación que te esté afectando el día de hoy. Bien, primero, ponte en un lugar cómodo, un lugar donde te sientas relajado, relajada, tranquila. Y más que ver el video, escucha claramente el audio. ¿Ya estás cómodo? ¿Ya estás cómoda? Bien, ahora lleva tus manos a tu pecho. Inhala y exhala hondo y profundo. Y síguelo haciendo así algunas veces más. 10, 9, 8, 7. Visualiza que estás en un lugar seguro, en un lugar relajado, en un lugar tranquilo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, imagínate que en ese lugar seguro estás completamente protegido o protegida de tu entorno, de tu alrededor o de esos conflictos, de esos problemas que solo existen en tu mente y en tu entorno emocional. Ahora vamos a resignificar ese dolor. Revive ese evento doloroso o traumático desde el principio, desde 2 o 3 minutos antes de que haya iniciado. Tráelo a ti, vuélvelo presente como si fuera una película.
revívelo. Cada vez hazlo más vívido y cada vez hazlo más grande. Que esta sensación se haga cada vez mayor, presente en ti. Eso es. Muy bien. Hasta ahorita lo has hecho bastante bien. Síguelo haciendo hasta el punto y el momento que sientas que lo estás reviviendo en su totalidad. Bien. Ahora, imagínate que de tu pecho surge una pequeña burbuja de emociones y que la arrancas de tu pecho y que de tu pecho a la hora que la arrancas y la avientas, sale con ella todos los problemas y caos que traías alrededor. Eso es. Y es como una pequeña burbuja de jabón que frente a tus ojos se revienta, se truena, desaparece. Lo mismo sucede con tus emociones, lo mismo sucede con eso que te estaba afectando. A partir de este momento empieza a desaparecer, gradualmente empieza a desaparecer. Y conforme pasan los segundos, los minutos, esa sensación de caos desaparece por completo. Esa sensación de bienestar, de tranquilidad, de armonía, se hace cada vez mayor. Bien, en este momento, quiero que abras tus ojos y des gracias por todo lo hermoso que hay en tu día con día. Y a partir de este momento, enfócate en todo lo hermoso que pasa a tu alrededor, del gran ser humano que eres, de que gracias a tu vivencia, gracias a todo lo que has pasado, hoy eres quien eres y eres una mejor persona, un mejor ser humano. Y a partir de este momento, te dedicas solo y exclusivamente a ser feliz, alegre, contento, seguro de sí mismo, segura de sí misma. Pon una sonrisa, esa sonrisa que te caracteriza, y comienza a vivir. Bueno, para ir concluyendo, ¿dónde podemos encontrarte? Ok, me encuentran en todas mis redes sociales como Joseph Díaz, coach de vida. 3310 180911. ¿Te consultas en línea? Sí, también manejamos consultas en línea o 1-a-1 presencial, ya sea virtual o presencial. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia? El mensaje que yo le dejaría a tu audiencia es, número 1, no te culpes por lo que has vivido. Lo que has vivido, eres perfecto, eres perfecta tal y como eres. De ti depende qué día quieres para ti, qué vida quieres para ti, para los tuyos. Y recuerda que las crayolas rotas también pintan muy bonito. ¿Qué vida quieres pintar para ti? ¿Qué mundo quieres pintar para los que te rodean? ¿Qué castillos, qué fortalezas quieres crear para los que estén a tu lado?